Una nueva sesión del curso de soporte respiratorio no invasivo. Hoy día corresponde el tema interfaces para ventilación mecánica no invasiva, y creo que la importancia de este tema, más allá de hacer una charla descriptiva de todo lo que hay, porque podríamos estar hablando muchas horas de modelos y marcas, el razonamiento va más por el aspecto clínico, ¿cierto? Entender qué tecnologías tenemos y modelos tenemos, y en qué caso, ¿cierto?, preferir una y otra. Probablemente cuando hablemos después de pacientes crónicos, vamos a hablar nuevamente del tema, mencionando que las diferencias, ¿cierto?, de las interfaces que uno prefiere usar en el contexto crónico o domiciliario. Así es que hoy día hablaremos eh, de las interfaces, hablaremos también temas que quedaron un poco pendientes, que Javier nos mencionó que hoy día nos iba a desarrollar, que son más relevantes todavía para el desarrollo del curso, que tienen que ver con la selección del paciente, los criterios de éxito y fracaso, que en el fondo son temas relevantes de manejar cuando uno comienza a aplicar esta terapia en el ámbito clínico, y del paciente con falla respiratoria aguda adulto, que es el contexto de estas charlas que está desarrollando Javier ahora. Estimado Javier, muchas gracias. Comience cuando usted estime Claudio. conveniente. Vale, muchas gracias. No le he cambiado el tema por si acaso, muchachos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del curso de soporte ventilatorio no invasivo, adulto pediátrico. Vamos a hablar de interfaces hoy día. La interfaz es un temita un poquito más corto que lo voy a desarrollar en la segunda parte de esta charla. Me interesa ir cerrando algunos puntos que hemos dejado un poquito inconclusos, como con respecto a la selección del paciente y criterios de éxito y fracaso. Con eso vamos a iniciar. Cualquier pregunta, cualquier consulta por chat, o si quieren pueden abrir sus micrófonos y eventualmente hacerme la pregunta vía oral ahí en su micrófono, o si quieren la escriben en el chat y las vamos desarrollando. Los contenidos para esta primera parte son de selección del paciente y criterios de éxito y fracaso, dos temas bastante importantes, junto con la de modos ventilatorios y ventiladores mecánicos, así como también el de fisiología, que creo que son sumamente importantes. La historia, la evidencia, eso puede estar siempre en su recuerdo. Bueno, en la Respiratory Care de marzo del 2004, Stefano Nava, uno de los muchos médicos que publica extensamente con respecto a ventilación no invasiva, nos refiere de que para iniciar la ventilación no invasiva se deben primero identificar 4 aspectos o 4 etapas o 4 consideraciones previas. El primero que nada es determinar si el paciente necesita soporte ventilatorio o si requiere asistencia ventilatoria. Eso es lo primero. Y para eso él nos refiere a algunos signos clínicos como disnea, taquipnea, respiración paradojal, uso de musculatura accesoria y fundamentalmente algunos criterios gasométricos de laboratorio como son la acidosis con relativa hipercapnia. A eso deberíamos agregar también cierto grado de hipoxemia, que eventualmente también puede ser subsidiaria de ventilación no invasiva, como primera etapa. La segunda etapa es ver si existe alguna contraindicación para la ventilación por presión positiva no invasiva. Y si tiene alguna contraindicación, evaluar si es un candidato para la intubación. El tercer paso es seleccionar el paciente y ofrecerle entonces todo el aditamiento con respecto a qué equipo va a utilizar, qué modo va a utilizar, cuál va a ser la configuración del circuito que va a utilizar, cuál va a ser la interfaz que va a usar. Algo sumamente importante es bajo qué criterios usted va a designar que es un paciente que tuvo fracaso, que tuvo éxito, por cuántas horas lo va a hacer, cuál va a ser su target de ventilación mecánica. Y junto con eso, el cuarto punto es hacer un monitoreo muy cerrado, muy acucioso, muy fino, con respecto a las variables ventilatorias, las variables de oxigenación y la sincronía paciente-ventilador,
para llevar a buen puerto la aplicación de este procedimiento de ventilación no invasiva. Esos 4 puntos deben estar siempre presentes cuando hagamos ventilación no invasiva. Algo que ya habíamos discutido en la clase anterior, si no me equivoco, algo con respecto a la evidencia de la ventilación no invasiva. Esta publicación de Ambrosino, de Respiratory Care de 2009, nos vuelve a refrendar todo lo que ya hemos conocido, ¿no es cierto?, como evidencia fuerte para la indicación y recomendaciones de ventilación no invasiva en la exacerbación de enfermedades crónicas respiratorias, en el edema agudo pulmonar, en la falla respiratoria en pacientes inmunodeprimidos. Se agrega, o se cambia, mejor dicho, el nombre de la cuarta indicación, que era el winning de paciente EPOC, por prevención en el winning, prevención de la falla del winning en pacientes de alto riesgo, o la ventilación no invasiva preventiva en pacientes de alto riesgo. Y se agrega otro grupo de pacientes que tiene una buena indicación o que tiene evidencia, que es cuando no es posible establecer una falla de intubación, ya sea porque el paciente no tiene criterios de intubación o hasta el final de la vida, algunas otras consideraciones. Así que esto es más de lo mismo con respecto a las indicaciones y la evidencia de ventilación no invasiva. Vuelvo a recordar, en la falla de la extubación, en el asma, en neumonía y en distrés, la verdad las cosas es que no se sugiere la aplicación de ventilación no invasiva. Algo también sumamente importante, recordar que la ventilación no invasiva es, sin lugar a dudas, ventilador dependiente, interfaz dependiente, operador dependiente, modo dependiente, centro dependiente, team de kinesiólogo dependiente también, la experiencia cuenta mucho aquí. Y en esta publicación de Nicholas Hill, de la Respiratory Care, habla sobre eso. Habla con respecto a la ventaja y la desventaja de la locación o el lugar en donde se hace la ventilación no invasiva. Y todos deberán entender que la aplicación de la ventilación no invasiva, por ejemplo, en el prehospitalario, es muy distinta a la aplicación en los departamentos de urgencia, de emergencia, en una UCI, en una unidad de cuidados intermedios o de larga estadía, como una sala de medicina, o en una sala de hospitalización general, y más aún en cuidados de largo aliento, como pueden ser los domiciliarios. Todas y cada una de ellas tienen su ventaja, su desventaja, y por supuesto que requiere de un manejo distinto, probablemente, en cómo enfrentamos a los pacientes en estos departamentos. El mismo Nicholas Hill, van a ir viendo que se repiten muchos autores en ventilación no invasiva. En el 2003 ya nos señala algunos criterios de selección para la ventilación por presión positiva no invasiva en los cuidados agudos. Y fíjense que él vuelve a refrendar esto de un apropiado diagnóstico con potencial reversibilidad como un criterio de indicación y establecer la necesidad de asistencia ventilatoria. Esto es fundamental. Y para esto él menciona algunos criterios. Yara, puedes apagar tu tele, ahí los silencié todos. Ya, que había un micrófono de Yara que estaba distrayéndome. Vuelvo a repetir, Nicholas Hill dice que primero hay que establecer un apropiado diagnóstico con potencial reversibilidad, establecer la necesidad de asistencia ventilatoria, desde el punto de vista clínico, la presencia de moderado, severo trabajo respiratorio, taquipnea y uso de musculatura accesoria o respiración paradojal pueden ser buenos criterios para indicar ventilación no invasiva, pero recuerden que hay muchos pacientes que cursan con esta falla respiratoria, con estas características, con estos signos y síntomas, pero cuya causa puede ser un derrame pleural masivo, puede ser un shock cardiogénico, puede ser una alteración neurológica, puede ser un derrame pleural, un neumotórax, y muchas veces la solución para esa condición no es la ventilación no invasiva. Por lo tanto, digamos que la ventilación no invasiva, el principal criterio de indicación es gasométrico, y en ese sentido, todo paciente que tenga una acidosis con relativa hipercapnia es un paciente potencialmente subsidiario a ventilación no invasiva, y aquellos pacientes que tengan una PAFI menor de 200, entendiéndose como límite inferior
menor de 150 es una PAFI que yo no recomendaría utilizar ventilación no invasiva. Pero si la PAFI está cercana a 150 y más, 180, 190, 200 de PAFI, la verdad las cosas es que es un criterio más de seguridad de ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica. Y excluir a pacientes con alguna contraindicación, como por ejemplo pacientes que sufrieron un paro cardiorrespiratorio, y eso es obvio porque el paciente en paro pierde el control neurológico de la ventilación, que es el requisito inicial para hacer ventilación no invasiva. Pacientes con inestabilidad médica o hemodinámica, a pesar del manejo médico probablemente que está siendo sometido. Pacientes que no son capaces de proteger vía aérea, pacientes que tienen mala mecánica tusígena, que tienen disfagia, que tienen cialorrea, que tienen trastorno de glutorio. Más que exceso de secreciones, yo creo que el exceso de secreciones no es una contraindicación, sí una contraindicación relativa, algo que eventualmente uno debiese saber cómo manejar, y eso depende mucho del equipo de kinesiólogos que tenga, de los insumos que tenga para la asistencia en la mecánica de la tos. Me explico, si usted en su centro no tiene kinesiólogo 24/7 y tiene un paciente con muchas secreciones que tiene una mala mecánica tusígena, en donde la única solución para permeabilizar la vía aérea es la aspiración nasotraqueal, quizás no sea un buen candidato para la ventilación no invasiva. Pero si tiene kinesiólogo 24/7, tiene por ahí un asistente mecánico de la tos, por ahí puede dar unos cuidados cardiorrespiratorios de calidad, con excelencia, eso lo puede sobrellevar sin ningún problema con ventilación no invasiva también. El paciente que no coopera, paciente agitado, paciente agresivo, tampoco es una contraindicación, pero sí una contraindicación relativa, más que nada por la seguridad del paciente. La inestabilidad o el no poder fijar las máscaras es una contraindicación, pacientes con trauma maxilofacial, que generalmente esos pacientes, si no están intubados, son pacientes que se les hace una traqueostomía de urgencia. Pacientes con quemadura de vía aérea, pacientes con quemadura de la cara, y también se refiere en la literatura como contraindicación pacientes con cirugía abdominal o de vía aérea alta por el riesgo de sangramiento en estricto rigor. Esa es fundamentalmente la contraindicación. Aquí tenemos algunos criterios de selección para ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria aguda. La literatura habla que debe tener al menos dos o más de estos criterios: uso de musculatura accesoria, respiración paradojal, taquipnea y moderada o severa disnea. Obviamente, considerar los pacientes crónicos respiratorios que ellos tienen de base algún grado de trabajo respiratorio. Pero vuelvo a insistir, esos son criterios clínicos, algo subjetivos, y fundamentalmente la indicación es gasométrica, acidosis respiratoria con relativa hipercapnia y con relativa hipoxemia leve, moderada, son buenos candidatos. Ya con hipoxemia severa, la verdad las cosas es que mejor recomiendo ahí la intubación, la sedación, bloqueo y prono. Algunos criterios de exclusión, ya lo hemos mencionado: apneas, ¿ok? Pero considere usted que los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño son pacientes subsidiarios de ventilación no invasiva. Inestabilidad para proteger la vía aérea o riesgo de aspiración alto. Inestabilidad cardíaca o hemodinámica, pacientes que tienen poca cooperación, pacientes que tienen la imposibilidad de poder mantener una interfaz, ¿no es cierto?, bien adaptada a la cara, ya sea por problemas craneales, trauma o por anatomía. Y pacientes con excesiva acumulación de secreciones vuelve a ser referida como un criterio de exclusión, pero la verdad las cosas es que yo no lo considero ni siquiera algo muy importante para nosotros como kinesiólogos. Lo mínimo que deberíamos hacer nosotros los kinesiólogos es saber, ¿no es cierto?, permeabilizar la vía aérea y hacer terapia respiratoria en pacientes con o sin soporte ventilatorio. Esto es más de lo mismo, indicaciones: fuerte, moderada o leve, esto ya lo vimos, y criterios de selección también los mencionamos, criterios de exclusión, contraindicaciones también, esto es más de lo mismo. Y pasemos a los criterios de éxito y fracaso. Esto es ya más, un poquito más largo. A ver, en pacientes con insuficiencia ventilatoria, en donde
la bailarina, la gran estrella de estos pacientes que cursan con insuficiencia ventilatoria o insuficiencia respiratoria tipo 2, global, hipercápnica, son, hasta un tiempo hacia atrás, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada. No se autolimiten al paciente EPOC, sino que hablemos de pacientes crónicos respiratorios en general que pueden tener exacerbaciones, pacientes adultos, pacientes con bronquiectasia, pacientes con fibrosis quística, pacientes con enfisema, fibrosis pulmonar, aunque esos dos pacientes, la ventilación no invasiva es algo casi como un maquillaje. Pacientes secuelados de adenovirus, pacientes con bronquiolitis obliterante probablemente también, aunque la ventilación no invasiva en esos pacientes ha perdido un poco de terreno con respecto al alto flujo, en pacientes pediátricos. Pero bueno, en el 2005, Confalonieri hace esta publicación en la European Respiratory Journal, donde nos plantea esta tablita para evaluar el riesgo de fracaso o la tasa de riesgo de fracaso de la ventilación no invasiva en pacientes crónicos respiratorios con exacerbación. Vuelvo a insistir, no se autolimiten solamente para paciente EPOC, sino que esta tablita la puede aplicar usted incluso en pacientes crónicos respiratorios exacerbados, y es más, yo me atrevería a decirle que también tiene una muy buena respuesta como predictor de fracaso para pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. En uno de los trabajos que yo les mostré de nuestro equipo que hablaba de éxito y fracaso en ventilación no invasiva, este score nosotros lo pudimos evaluar en una serie de pacientes en una población mixta, tanto hipercápnicos como hipoxémicos, y resultó ser que este score de Confalonieri es el principal predictor de éxito o fracaso de la ventilación no invasiva en estos pacientes. Por lo tanto, no lo limiten solamente a pacientes crónicos respiratorios, sino que independientemente a cualquier paciente con ventilación no invasiva. Confalonieri nos dice que al ingreso de este paciente deberíamos evaluar el grado de acidosis, y él propone pH menor de 7.30, 7.25, 7.29 y otro rango menor de 7.25. Evaluar el Apache y toma como punto de corte 29 puntos, que es algo así como 53-55% de mortalidad en UCI. Glasgow y frecuencia respiratoria. Y él nos propone que, por ejemplo, si usted tiene un paciente que ingresa a la UCI para ventilación no invasiva con un pH menor de 7.25, con un Apache mayor de 29, que es una gravedad importante, una gravedad multisistémica importante, con compromiso del estado de conciencia, Glasgow menor o igual a 11, pero sin criterios de intubación, o sea, con Glasgow mayor o igual a 8, pero igual o menor de 11, y que viene con polipnea o taquipnea con frecuencia respiratoria mayor de 35, fíjense que ese paciente con esas características, con ese grado de pH, con ese Apache, con ese Glasgow y con esa frecuencia respiratoria, es un paciente que pertenece a un grupo de pacientes cuyas características permiten inferir de que entre el 75 y el 100% de esos pacientes, en color rojo, fracasan a la ventilación no invasiva. Es más, este paciente puede tener un porcentaje de fracaso casi cercano al 82%, en esas condiciones. Mi pregunta, y la pregunta que siempre hago aquí, es, dada estas condiciones, ese grado de acidosis, de Apache, de Glasgow y de frecuencia respiratoria, la pregunta es, ¿ustedes le colocarían ventilación no invasiva a este paciente? Contéstenme, los escucho. Tenemos 18 alumnos en clase. ¿Ustedes le colocarían ventilación no invasiva a ese paciente? ¿Alguien se anima a contestar? ¿A responderme? Nadie se anima. Ya pues, chiquillos, ni quiero imaginarme cómo opinan en las entregas de turno ustedes. Probablemente son solo parlantes que reciben información nomás. Ya, vamos. Profesor, Dígame. podría ser una guía en el sentido de que, como las variables que acá menciona esta tabla, mejor guiándome por esto,
no instalar ventilación no invasiva y avanzar a la a la ventilación invasiva pensando en que si coloco la ventilación no invasiva pudiese generar un mayor daño a nivel pulmonar y a la vez retrasar la intubación, que sería como, entre comillas, el paso a seguir de acuerdo a los criterios que menciona la tabla. ¿Ya? O sea, tú opinas que a este paciente hay que intubarlo y conectarlo a ventilación mecánica. Mariel me dice exactamente lo mismo. Ok, me quedo con esas dos opiniones. A ver, esta pandemia nos fue bastante útil porque tuvimos que aprender mucho, aprendimos mucho, fue entretenida, yo lo pasé bien en la pandemia, a pesar de todo lo malo que fue. Tuvimos que estudiar mucho, tuvimos que volver a refrescar algunos conceptos de fisiología. Los equipos de kinesiología en las unidades crecieron mucho, ahora tenemos equipos de sobra, de ventilación no invasiva, de ventilación mecánica, etc. Realmente impresionante la cantidad de dinero que tenía el MinSal y el Servicio de Salud de este país, que siempre se decía que no tenía plata, parece que sí tenía mucha plata guardada. Pero ahora viene un proceso sumamente importante también, que es el desaprender, porque esta pandemia ya viene bastante baja, por lo menos en nuestro centro, aunque los reportes hablan de que hay un pequeño aumento en la tasa de infección y que todavía no estamos fuera de la pandemia, claramente. Esta pandemia va a terminar cuando se transforme en endemia y vamos a tener que estarnos vacunando una vez al año o 2 veces al año contra el coronavirus. Viene un proceso de desaprender, y esto de retrasar la intubación es para pacientes hipoxémicos. ¿Ah? El que retrases tú la intubación en pandemia sí aumenta la mortalidad, por lo menos eso se decía, que aumenta la mortalidad. Y este no es el caso, no es un paciente hipoxémico, es un paciente crónico respiratorio EPOC exacerbado. Lo otro es que, ¿quién dijo que la ventilación no invasiva producía daño pulmonar? Porque lo que yo tengo entendido, que esta famosa entidad de daño pulmonar autoinfligido no está asociado a la estrategia de soporte ventilatorio y no está asociado a la estrategia de oxigenación que usted utilice. Está asociado al aumento del drive inspiratorio, al aumento de los esfuerzos inspiratorios vigorosos que no son soportados con X, A, B o C estrategia. Usted puede tener un paciente en ventilación mecánica no invasiva, bien adaptado, con poco o nulo trabajo respiratorio, y ese paciente no tiene por qué estarse dañando el pulmón, haciendo esta entidad de daño pulmonar autoinfligido. Tercero, ¿qué más daño pudiese producirle la ventilación no invasiva a un paciente crónico respiratorio que ya tiene un daño pulmonar de base importante? No lo sabemos. Lo otro es que si usted lo intuba y lo conecta a ventilación mecánica invasiva, ¿quién le asegura que ese paciente va a sobrevivir? Porque la intubación y la conexión a ventilación mecánica no asegura la sobrevida de un paciente, así como la traqueostomía en un paciente crítico crónico no asegura menor mortalidad. De hecho, este paciente crónico respiratorio intubado y con la mejor estrategia protectora, a lo más lo va a tener que extubar a ventilación no invasiva después de un periodo largo de ventilación mecánica, con todas las complicaciones que lleva consigo tener un tubo en la boca y ventilación mecánica, debilidad muscular, disfunción diafragmática, traqueostomía y todo lo que significa después la rehabilitación. ¿Ok? Y como último punto, antes de pasar al comentario de Camila, que lo hace después de que yo he estado comentando aquí, pero mira, si no le hacemos un trial, una prueba de ventilación no invasiva limitada en el tiempo, de buena forma, con buenos criterios de éxito y fracaso, con buen monitoreo, usted, si no lo hace, usted está incurriendo en una falta ética, porque la evidencia dice que la ventilación no invasiva en estos pacientes es 1A. Se está echando al bolsillo más de 110 años de historia de aplicación de ventilación no invasiva. Se está echando al bolsillo desde la década del 80 la principal indicación por la cual se hace ventilación no invasiva en este tipo de pacientes, que es para evitar la intubación. Por lo tanto, al intubarlo y decidir ventilación mecánica, usted se está echando al bolsillo todo probablemente de la evidencia que existe con respecto a la ventilación no invasiva.
Así que yo, discúlpenme, pero difiero de su comentario de tener que intubarlo y conectarlo a ventilación mecánica, sabiendo todo lo que se viene después de ese paciente. Y ahí estoy más de acuerdo con Camila, que es hacer ventilación no invasiva y evaluar, no con score de HACOR, porque no es paciente hipoxémico, para eso estamos usando este score para predecir el éxito y fracaso, a priori, que es usando este score de Confalonieri para pacientes crónicos respiratorios. ¿Ok? No usaríamos el HACOR, Camila, porque el HACOR es para pacientes hipoxémicos, y este es un paciente hipercápnico, crónico respiratorio exacerbado, acidosis respiratoria. Porque si usted se da cuenta aquí, en ninguno de estos parámetros se evalúa PAFI, o FIO2, o oxigenación, o diferencial, ¿ok? Sino que son parámetros totalmente relacionados con la parte ventilatoria, pH, Glasgow, frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la idea sería conectarlo a ventilación no invasiva y evaluar su respuesta a las 2 horas e incluso más. 4, 6, 8 horas, eso dependiendo algunas consideraciones particulares que les voy a hacer más adelante. Entonces, vamos a hacerle ventilación no invasiva a este paciente de manera, vamos a hablar con el médico, le vamos a decir, ¿sabe qué, doctor? Vamos a hacer ventilación no invasiva, le sugiero ventilación no invasiva por esto, fundamentalmente por la evidencia, el médico lo sabe, y usted va a mandar a hacer ventilación no invasiva a este paciente a el interno de kinesiología, al pasante becado de medicina interna o a la becada de la especialidad de enfermería, y luego de las 1 o 2 horas, Confalonieri nos dice, evalúe ahora con esta misma escala, a las 2 horas, después de 2 horas de aplicación, evalúe nuevamente el pH, nuevamente el Glasgow, nuevamente la frecuencia respiratoria y el Apache. El Apache no va a variar en 2 horas de aplicación de ventilación no invasiva, porque este es un score de comorbilidad multisistémico. No va a cambiar mucho. A lo más le irá a bajar un par de puntitos, pero supongamos que este paciente sigue con esa gravedad. Y sucede que como manda a instalar ventilación no invasiva, y a las 2 horas controla, y sucede que ese paciente, después de 2 horas, sigue tan acidótico, sigue con compromiso de conciencia, sigue con aumento de la frecuencia respiratoria y sigue con el mismo Apache. Fíjense que ese paciente se mantiene en color rojo, o sea, donde 75 a 100% de ellos fracasa, y ahora ese paciente, después de 2 horas de ventilación no invasiva, tiene un score de 99, una probabilidad de 99% de fracaso. Mi pregunta ahora para ustedes, piénsenla bien, no se tiren al piscinazo de una, es, a este paciente ahora, después de 2 horas de ventilación no invasiva, ¿lo intuba y lo ventila? O si no lo intuba y lo ventila, ¿qué haría? Espero su respuesta. ¿Qué harían? ¿Lo intuba y lo ventila? Y si no lo intuba y no lo ventila, ¿qué haría? ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Se escucha? ¿Sí, Ariel? Sí. Es que si fuese un paciente como lo que conversamos antes, que ya es crónico, que está con esta gravedad, y en el fondo mi problema con la ventilación no invasiva sería que bajo qué condiciones saldría ese paciente de ventilación no invasiva, más aún si responde mal a las primeras 2 horas. Entonces a lo mejor cambiar más los parámetros y volver a evaluar podría ser una opción. Ya. Recuerde que la ventilación no invasiva era operador dependiente y yo le dije que íbamos a ir a colocarle ventilación no invasiva, y para eso yo mandé a mi interno de kinesiología, al becado de medicina interna y a la becada de la especialidad de enfermería intensiva, que no son expertos en ventilación invasiva. Y le colocaron cualquier ventilador, le colocaron cualquier modo, le colocaron cualquier interfaz, no usaron ningún sistema de broncodilatación, no lo posicionaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y anda a saber tú cómo se tiene el ventilador no invasivo, ¿no es cierto? ¿A qué es lo que voy? Que cuando tenemos esta condición de paciente de extrema gravedad, porque es un paciente grave, quien debe hacer la ventilación no invasiva es claramente quizás el equipo de kinesiólogos expertos en ventilación no invasiva, que tiene más experiencia, y ante la duda llamar al senior, ante la duda llamar al más viejo de la unidad que sabe
eventualmente, que generalmente no se mete en estos casos porque si lo hace él, el resto no aprende. Aquí no tienen que llamar, no tienen que pedirle a Claudio Torres que vaya a colocar el ventilador no invasivo, sino que Claudio Torres va a estar mirando atrasito y dar algunas sugerencias, ¿no es cierto?, muy claves, muy puntuales de cómo hacer las cositas y qué monitorizar. Pero él no lo va a hacer, porque si lo hace él, o en este caso, disculpen la autorreferencia, si lo hago yo, nadie aprende y nadie se entrena en la aplicación de ventilación invasiva en pacientes de extrema gravedad. Entonces, claro, llamaríamos al senior para que nos explique qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, y alguna sugerencia. Y él les va a decir, chicos, no usen un ventilador de doble rama. Chicos, usemos un ventilador de flujo continuo. Tráiganme el B60, el Carina, el Stellar o cualquier otro ventilador, o el Trilogy, ¿no es cierto? Utilicemos monorama, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, no experimentemos. Tráiganme una interfaz facial total, talla XL o L, que no sea muy grande, que no sea muy chica, no me traiga una talla S. Tráigame ojalá, si no es COVID, si no está en pandemia, tráigame una máscara con codo con válvula antiasfixia y puerto exhalatorio en la interfaz. Tráigame un sistema de nebulización, posicionemos bien a este paciente, eventualmente hagámosle quineante si es que es necesario, si es estrictamente necesario. Coloquémosle modo ST, o si quiere coloquémosle un modo AVAPS para asegurar un volumen minuto. Coloquemos un EPAP adecuado para tal objetivo, coloquemos un IPAP adecuado para tal objetivo, coloquemos adecuada presión de soporte, monitoricemos, eventualmente colocar de capnografía también se puede hacer. No abusemos del oxígeno, mantengamos cierto target de saturometría en un paciente crónico respiratorio 88-92, con eso basta y sobra. Y estemos evaluando la respuesta clínica y la respuesta a la ventilación no invasiva. Supongamos que desde el momento en que iniciamos la ventilación no invasiva han pasado 4 horas, volvemos a controlar y ese paciente mejora su pH, no por sobre 7.3, pero está entre 7.25 y 7.29. Supongamos que ese paciente ahora que tiene menos acidosis, por lo tanto menor retención de CO2, empieza a despertar porque el CO2 puede producirle hipercapnia, esta hipercapnia puede producirle encefalopatía por CO2, y mejora el Glasgow a un Glasgow entre 12 y 14, y que si usted tiene bien setado el ventilador mecánico no invasivo, probablemente tiene una frecuencia respiratoria cercana a 30 respiraciones por minuto. El Apache, vuelvo a insistir, en 4 horas no le va a cambiar mucho, pero fíjese que ese paciente con esas características tendría un color amarillo 41, o sea, donde el 25 al 49% de ellos fracasa, y este paciente tiene un 41% de probabilidad de fracaso. Mi pregunta es, ahora, ¿seguimos o nos retiramos y pasamos a la intubación? Con esos cambios que hicimos y con la condición del paciente ahora, ¿seguimos con ventilación no invasiva o paramos e intubamos? Yo mantendría el no invasivo. Mantendría ventilación no invasiva, probablemente Sí. estaría haciendo un monitoreo más acucioso, viendo si hay asincronía, eventualmente viendo si requiere algún cambio de parámetro, etcétera, etcétera. Pero en este momento ya la ventilación no invasiva ya marchó, ya anduvo mejor, está mejorando, ok, hay que darle tiempo, hay que dejar que las cosas fluyan, ¿no es cierto? Claramente este paciente puede ser usted en esta condición haber evitado la intubación. ¿Recuerda usted este trabajo que le mostramos, que le mostré yo? No sé si lo mostré ¿Puedo este hacer trabajo. una pregunta? Sí, por supuesto, Mariel. Dale. Pero, ¿hay alguna condición? O sea, ya tengo claro que en el fondo es un paciente crónico que tiene ya su sistema respiratorio con un daño de larga data, que está hipercápnico, pero ¿hay alguna condición o algún contexto en el cual un paciente así se intubaría? O sea, quizá protección de vía aérea, se me ocurre algo así como diferente, No, pero si está en shock ujú, séptico, sí. Si está en un ya. shock séptico, sí. Pero Si así tiene como por la solo como la reagudización de su patología crónica. siempre van a, bueno, depende del médico que lo reciba, ¿ah? Esto depende mucho del contexto. O sea, no sé, si está de turno un médico en la UCI que es endocrinólogo, nosotros tenemos médicos endocrinólogos de turno, que la parte respiratoria se le va en collera, si no tiene un buen apoyo de kinesiólogo, ese paciente lo intuba. Nosotros tenemos de turno a médicos que son hematólogos,
y si no tiene un equipo de kinesiólogo adecuado, ese médico lo intuba. Pero también tenemos broncopulmonares de turno, y ese paciente, y ese médico broncopulmonar intensivista o médico intensivista sabe que intubar a esos pacientes es Viejo. pan, claro, es pan para hoy día y hambre para mañana. Pero claramente si ese paciente en estas condiciones está en shock, está gozando con un shock séptico de origen pulmonar, una neumonía adquirida en la comunidad grave, severa, claro, ese paciente no es para ventilación no invasiva, es para intubarlo y para sedarlo y para hacer toda una estrategia ventilatoria protectora, independientemente del ánimo con que tú me refieres en que es un paciente crónico con daño pulmonar, entonces chuta, ya no hay nada más que hacer, ya lo vamos a tirar nomás, pues no hay nada más que hacer. No, pues ese paciente puede ser un paciente crónico respiratorio de 55 años, fumador de larga data, que tuvo enfermedades, secuelado de COVID, ¿cachai? Pero que hasta el día de hace 2 semanas atrás estaba trabajando. Entonces no hay que soltar el paño hasta que se raje, ¿ah? Porque te puedo cambiar la pregunta y decirte, oye, ¿y si fuera tu abuelo o si fuera tu papá, ¿tú lo intubarías? Sí, o sea, si lo necesitas, sí. Claro, sabiendo y asumiendo que esa intubación y esa conexión a ventilación mecánica, si logra Riesgos, pasar la etapa aguda, lo vaya a sacar con mucha secuela, mm, ¿cierto? Por mm, lo menos. Mínimo va a tener secuelas, debilidad muscular, traqueostomía, y esto es todo el proceso de rehabilitación de la traqueostomía, de canulación, que tampoco es algo así como, imposible, ujú, y la rehabilitación física, que tampoco es así como no imposible rehabilitarlo, pero vaya a estar con él probablemente 1 año y medio más, hasta que vuelva a ser una vida medianamente normal para su condición, para su funcionalidad. mm, Eh, Peor aún si te pregunto si fuera tu hijo. Si fuera tu hijo con una bronquiolitis obliterante exacerbado, qué yo la terrible. pensaría y te lo dejo que lo Mm, intuben, sabiendo que la ventilación no invasiva o el alto flujo pudiese ser mejor. mm, Hay que estar en los pantalones, hay que ser empático y mm, siempre digo lo mismo. Mientras el paño no se raje, hay que darle nomás, po. Hay que darle las chances. Aquí no estamos incurriendo en ninguna falta. En colocarle ventilación no invasiva no es una falta ética porque la evidencia te respalda. Un día de mañana puede decir un médico, oye, no deberíamos haberle colocado ventilación no invasiva, deberíamos haberlo intubado al tiro. Y tú le puedes decir, oye, pero si la evidencia es 1A, la indicación era ventilación no invasiva. Otra cosa es que el que lo coloca ventilación no invasiva tampoco quiere decir que vas a tener éxito. Puede mm, fracasar también, ¿cachai? Pero claramente el fracaso, cuando se hacen las cosas bien, es mucho menor que cuando se hacen mal. Ya a eso iba el ejemplo. ujú. Ya. Muchas gracias. ¿Se acuerdan de este trabajo que publicamos nosotros de variables de éxito y fracaso en ventilación mecánica no invasiva que publicamos en 2011? Que fue un trabajo que hicimos nosotros, y ven aquí algunas variables predictivas de éxito y variables predictivas de fracaso. Esto es como blanco y negro. Variables predictivas de éxito, una disminución del score de Confalonieri, una disminución de la FIO2, un aumento de la PAFI, una disminución de la PCO2, pacientes menos graves y más jóvenes son pacientes que tienden a ir al éxito de la ventilación no invasiva. De este trabajo lo más importante no son los criterios de fracaso, sino que esta formulita que quedó en el subconsciente de muchos kinesiólogos, muchos equipos de kinesiología en Chile, que es una fórmula que te ayuda a estimar la FIO2 que entregan los ventiladores no invasivos que no tienen blender. Es una fórmula que ocupa el EPAP y el flujo de oxígeno adicional para estimar la FIO2 que entregan en equipos que no tienen blender o mezclador de aire-oxígeno. Entonces aquí vean ustedes los criterios de éxito y fracaso para nuestra serie de pacientes. No necesariamente son criterios para todos los pacientes. Para nuestra serie de pacientes estos eran los principales criterios de éxito y fracaso. Y recalco la disminución del score de fracaso de Confalonieri como el principal factor predictor de éxito y fracaso. Atención con esto. Cuanto más acidótico, ojo que la ventilación no invasiva, la indicación en estricto rigor no es por el nivel de CO2 del paciente, sino que por el nivel de acidosis. Recuerde usted que cuanto más acidótico está el paciente, más grave y probablemente la respuesta a la ventilación no invasiva va a ser distinta
Y es más, la respuesta a la ventilación no invasiva puede ser más tardía. Me explico. Si yo tengo un paciente crónico respiratorio con una acidosis respiratoria donde el pH es mayor de 7.35, probablemente la ventilación no invasiva no está indicada. Y probablemente lo que necesita ese paciente es manejo médico estándar, oxigenoterapia, broncodilatación, posicionamiento, kinesiología respiratoria, etcétera, etcétera. Incluso hasta por ahí un alto flujo, con baja FiO2 y alto flujo, puede ser perfectamente la indicación. Pero si el paciente está con un pH entre 7.35 y 7.2, que son estos dos grupos que están acá, la ventilación no invasiva está ampliamente recomendada. Cerca de sobre el 60% de esos pacientes, sobre el 80% de esos pacientes logran ser rescatados de la intubación. Y la evidencia habla de que si el paciente tiene un pH menor de 7.2, la ventilación no invasiva es una moneda al aire. 50% de ellos pueden andar bien, 50% de ellos pueden andar mal. Yo difiero un poquito de esto. Yo he visto en la clínica y hemos tenido pacientes en la clínica, en el hospital, con pH mucho menores de 7.2, pacientes con pH 7.01, pacientes con pH 7.1, 6.9, con CO2 de 150, obesos, mórbidos, mega obesos con síndrome de hipoventilación y obesidad, que la respuesta de ventilación no invasiva, si bien es tardía, es bastante buena. ¿A qué es lo que voy con esto? Es que cuanto más acidótico esté el paciente, probablemente la respuesta a la ventilación no invasiva no se dé en las primeras 2 horas, sino que requiera 4, 6, 8, 12 e incluso hasta 24 horas para lograr una respuesta a la ventilación no invasiva. Esto es como el prono. Si usted prona a un paciente con una PAFI menor de 100, probablemente la respuesta a ese prono vaya a ser más tardía. Si usted prona a un paciente con una PAFI entre 100 y 200, probablemente la respuesta no vaya a ser tan tardía. Si prona a un paciente con PAFI entre 200 y 300, probablemente va a requerir horas de prono. ¿A qué es lo que voy? Espero que se entienda. La gravedad de la acidosis también condiciona los tiempos de respuesta a la ventilación no invasiva. Y no necesariamente tiene que usted esperar o tener que decidir si se intuba o no, cumplía las 2 horas, porque eso depende de la gravedad del paciente, sobre todo de la acidosis respiratoria. Y lo otro es que acuérdese que los pacientes crónicos respiratorios, el EPOC, tiene distintos estadios. Según el GOL, el GOL 1, el GOL 2, GOL 3, GOL 4, o el A, B, C y D, usted comprenderá que cuanto más grave ese paciente crónico respiratorio, EPOC, si es un paciente con oxígeno suplementario domiciliario, si es un paciente con tórax en tonel, si es añoso, si ya está con un esquema broncodilatador, así como ya todas las mezclas vi por haber, y se exacerba, claramente la ventilación no invasiva tiene que ser distinta en sus parámetros y además la respuesta la debo esperar un poco más tardía. Así que ojo con eso, ojo con eso. No todos responden de la misma forma a la ventilación no invasiva. Algunos predictores de ventilación, de éxito de la ventilación no invasiva: mínima fuga, baja severidad de la enfermedad, acidosis respiratoria, hipercapnia entre 45 y 92, eso no es tan así, pH entre 7.35 y 7.22, eso tampoco es tan así, pero fundamentalmente aquellos pacientes que tienen cambios en sus gases arteriales a los 30 minutos o a las 2 horas de iniciar la ventilación no invasiva, y fundamentalmente pacientes que mejoran su frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, son pacientes que van hacia la buena línea del éxito de la ventilación no invasiva. Algo importante, 2009, Nicholas Hill publica cuáles son algunos, escuche bien, algunos factores de riesgo para el fracaso de la ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria hipercápnica. Hipercápnicos. Y fíjense bien, él dice que los pacientes con peor score neurológico, taquipnea, acidosis y Apache, son pacientes que tienen mayores factores de riesgo de fracaso a la ventilación no invasiva. Si usted se da cuenta, score neurológico, taquipnea, pH y Apache, eso es Confalonieri. Eso es el score de Confalonieri. A eso agréguele que tiene mayor riesgo de fracaso pacientes con asincronía, adentados, excesiva fuga, agitación, excesivas secreciones con mala mecánica tuxígena, mala tolerancia, mala adherencia, son pacientes que tienen factores de riesgo de fracaso. Pero van a fracasar probablemente sí. En las primeras 2 horas ese paciente no mejora el pH,
persiste con taquipnea y persiste con hipercapnia, probablemente esos pacientes van hacia la línea del fracaso. Nosotros recuerden que habíamos hablado de algunas condiciones hipoxémicas en ventilación no invasiva y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que los pacientes con distrés, con neumonía, con PAFI menores de 190 y FiO2 mayores del 50% eran pacientes que tendían al fracaso en la ventilación no invasiva, hipoxémicos, ¿ok? Y fíjense que Stefano Nava plantea como factores de fracaso a la ventilación no invasiva pacientes mayores de 40 años con una comorbilidad elevada, que presentan distrés, neumonía, adquirida en la comunidad, y fíjense aquí, PAFI menores de 146 después de la primera hora de ventilación no invasiva. 146, redondeemos, 150, 176, había otro autor que promovía PAFI mayores de 176, redondeemos 180, nosotros habíamos dicho una PAFI 190, la literatura habla de una PAFI 200, vuelvo a insistir, en ese rango de PAFI parece que la ventilación no invasiva tiene todavía una cabida, PAFI entre 150 y 200, y si la PAFI no mejora por sobre 150 o sobre 200 a la hora de aplicar la ventilación invasiva, estamos mal. En pacientes hipoxémicos se espera menos tiempo que en pacientes hipercápnicos la respuesta, porque está asociado, o se dice que, se ha demostrado en estricto rigor que en pacientes hipoxémicos el retrasar la intubación aumenta la mortalidad. Eso está claro. El mismo Nicolás Gil nos dice que hay factores de riesgo para fracasar a la ventilación no invasiva en pacientes con falla respiratoria hipoxémica, distrés, neumonía, pacientes mayores de 40 años, con hipotensión y acidosis metabólica, con baja PAFI, con alta mortalidad, con alta morbilidad, pero aquí dice pacientes que no mejoran durante las primeras horas de ventilación no invasiva, la PAFI por sobre 175. ¿Ok? Entonces tenemos, se ha descrito en literatura como criterio de corte la PAFI 146, redondeemos 150, este autor habla de 175, redondeemos 180, nosotros dijimos 190 en su momento, la literatura habla de 200, por lo tanto ahí está el rango de PAFIs para evaluar el criterio de éxito y fracaso de la ventilación no invasiva en paciente hipoxémico. Ahora sí, Camila, podemos evaluar del score de HACOR. El score de HACOR es un score que evalúa el éxito de la ventilación no invasiva o el fracaso de la ventilación no invasiva en cualquiera de sus formas, CPAP o B-level, en pacientes hipoxémicos, ¿ok? Hipoxémicos, el anterior de Confalonieri en pacientes hipercápnicos. Este score de HACOR evalúa frecuencia cardíaca, pH, Glasgow, PAFI y frecuencia respiratoria, y este score dice que si el score de HACOR inicial con el de la hora aumenta en 5 puntos o es mayor de 5 o no hay cambios, ese paciente tiene un 80% de probabilidad de fracaso a la ventilación no invasiva. Entiéndase ventilación no invasiva como modo B-level o como modo CPAP en pacientes hipoxémicos. Nosotros utilizamos el Confalonieri, utilizamos el HACOR y utilizamos el índice de ROX para el alto flujo. Ojo, en pacientes hipoxémicos, el exceso de volumen minuto por sobre 12 o 13 litros por minuto o el aumento del volumen corriente mayor de 9 a 9,5 ml por kilo de peso ideal, junto con la no mejoría de la PAFI, son criterios fuertes de fracaso de ventilación no invasiva y criterios fuertes de intubación, tal como lo dice aquí este trabajo que habla de la ventilación no invasiva en la falla respiratoria hipoxémica de Novo, el rol del volumen corriente, y aquí dice que PAFIs que no superan los 200 y volúmenes corrientes por sobre 9,5 ml por kilo de peso ideal son en las primeras horas, en las primeras 4 horas acumuladas de ventilación no invasiva, criterios predictivos de falla. O sea, la hiperventilación en ventilación no invasiva, que no se logra disminuir con la ventilación no invasiva, es un criterio de fracaso. Y esto se asocia con PESILI, eso sí. Lo mismo habla esta otra publicación que habla de los predictores de intubación en pacientes con falla respiratoria hipoxémica tratados con sistemas o estrategias de oxigenación no invasiva, incluyendo el alto flujo, y dice exactamente lo mismo. PAFI menores de 200 y volúmenes corrientes de 9 ml por kilo de peso ideal
mayores son dos fuertes predictores de intubación y fracaso de la ventilación no invasiva. Y esto cabe también para alto flujo. ¿Cuál es el problema? En que en el alto flujo no podemos evaluar el volumen corriente y solamente podríamos quedarnos con la evaluación de Cabrini, podríamos quedarlo con la evaluación de subjetiva de trabajo respiratorio o la hiperventilación y en gases arteriales la alcalosis respiratoria como criterios de fracaso. Otros factores predictores de fracaso de ventilación no invasiva: si hacemos un análisis univariable, el principal factor de fracaso de ventilación no invasiva en pacientes hipoxémicos es el diagnóstico de neumonía. Pero si hacemos un análisis multivariable, los criterios de riesgo de fracaso incluyen, además del diagnóstico de neumonía, la gravedad del paciente, la taquicardia, la demora en la aplicación de la ventilación no invasiva por más de 12 horas, el balance positivo o la acumulación de líquido y la duración de la ventilación no invasiva por más de 96 horas se suman como criterios de fracaso o fracaso de ventilación no invasiva. Recuerden ustedes que los pacientes hipoxémicos son los que más fracasan a la ventilación no invasiva. Y con respecto a eso, fíjense bien aquí. Este es un trabajo que aquí tenemos pacientes con EPOC exacerbado. Aquí tenemos un grupo de pacientes con hipercapnia o falla respiratoria hipercápnica, pero que no son EPOC, pacientes con falla respiratoria hipoxémica, pacientes con edema pulmonar agudo y pacientes con falla respiratoria post-extubación. En gris claro tenemos el porcentaje de fracaso y en barras negras tenemos el porcentaje de mortalidad. Fíjense ustedes, por favor, en los pacientes hipoxémicos, estos que están acá, en la falla respiratoria hipoxémica. Vean ustedes que de 10 pacientes que hacen ventilación no invasiva, 7 de ellos fracasan. Y lo que es peor, el 50% de ellos muere. O sea, esto es grave. Una tasa de mortalidad alta asociada a una tasa de fracaso alta. Muy distinto a el EPOC exacerbado, en donde si bien tenemos una mortalidad del 57%, esa mortalidad se asocia a una tasa de fracaso muy baja. O sea, en pacientes crónicos respiratorios, de 10 pacientes, 2 de ellos fracasan y el 50% de ellos se muere, probablemente conectado a ventilación mecánica, traqueotomizado y con neumonía asociada a ventilación mecánica. Así que ojo con eso, ojo con eso. Miren los pacientes con edema pulmonar agudo. También, de 10 que yo ventilo, 2 de ellos fracasan, pero prácticamente los 2 se mueren. Probablemente conectado a ventilación mecánica, con shock cardiogénico y eventualmente por insuficiencia cardíaca, conectado al ventilador mecánico. ¿Cuáles son las principales causas de fracaso de esos pacientes hipoxémicos? La no solución del trabajo respiratorio y la hipoxemia refractaria. Este trabajo respiratorio actualmente lo podemos, sin lugar a duda, asociar a PECIMI. Eso sin lugar a duda. Si no disminuimos el trabajo ventilatorio, ese paciente se está autoinfligiendo daño. Voy a saltar esa diapositiva. Aquí, fíjense, potenciales causas de fracaso de ventilación no invasiva. Este es otro trabajo de la Respiratory Care del 2011. Dice potenciales causas de fracaso o de falla de la ventilación no invasiva. Volvemos a los mismos. Me voy a quedar con 2. Inapropiado seteo del ventilador y la inexperiencia clínica, fundamentales para el éxito de la ventilación no invasiva o para el fracaso de la ventilación no invasiva. Más de lo mismo, ventilación no invasiva en forma preventiva en pacientes. Aquí tenemos cuáles son las características de los pacientes que tienen riesgo de fracasar a la extubación. Pacientes que fallan a una o a más pruebas de ventilación espontánea, que tienen falla cardíaca, que tienen retención de CO2 a la extubación, que tienen más de una comorbilidad, pacientes que tienen mala mecánica tosígena o que no pueden proteger vía aérea, pacientes con estridor, posextubación, que requieren reintubación inmediata, etcétera, etcétera. Fíjense que después de la pandemia de H1N1, el 2010, el grupo de trabajo de insuficiencia respiratoria aguda de la CEMIC-SUC, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades de Cardiología, dan esta recomendación después de esa pandemia H1N1. Dice, no utilizar ventilación mecánica no invasiva en pacientes con hipoxemia grave, si existe fallo de otro órgano y no se realiza monitorización que permita comprobar su éxito. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa recomendación, la comparto. Es más, agrego, no lo haga si no tiene un equipo de kinesiólogos o un equipo de terapistas
o equipos adecuados, y agregue a eso si no tiene intubación inmediata. Si están esas condiciones, es mejor no hacer la ventilación no invasiva. Me voy a restar de eso porque no tiene ningún sentido. Aquí tenemos criterios que definen el paciente de alto riesgo de fracasar a la extubación. Según autores como Nava, Ferrer, fíjense cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de fracasar a la extubación y por lo tanto deberíamos hacer ventilación mecánica no invasiva preventiva. Falla cardíaca, más de una falla de prueba de ventilación espontánea consecutiva, más de una comorbilidad, pacientes con retención de CO2 a la extubación, pacientes con mala mecánica tosígena, pacientes añosos con falla cardíaca, etcétera, etcétera. Eso es el grupo, las características de los pacientes que tienden a fracasar a la extubación y que eventualmente el uso de ventilación no invasiva puede evitar la reintubación. Fíjense aquí, pacientes que tienen una duración de la ventilación mecánica más de 7 días son de alto riesgo de fracasar a la extubación. Si fuese por eso, la gran mayoría de nuestros pacientes tendrían alto riesgo de fracaso a la extubación. No es tan claro ese criterio. Pero fíjense esto, pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30, o sea, estamos hablando de pacientes obesos, mega obesos probablemente, obesos mórbidos, fíjense que son esas condiciones de alto riesgo. ¿Para qué? Alto riesgo para fracasar a la extubación o de alto riesgo de reintubación. Las secreciones, fíjense aquí, no es problema, ¿ah? No es problema en estricto rigor. La taquicardia sí es de alto riesgo, o sea, la falla cardíaca más que la taquicardia, la falla cardíaca como causa de ventilación mecánica sí es alto riesgo para fracasar la extubación. Así que a tener en cuenta estos factores también que pueden hacer que el paciente tenga más riesgo o menos riesgo de fallar a la extubación. Esto me gusta mucho a mí, esta publicación de la Respiratory Care de junio del 2019 de Robert Kaczmarek nos dice lo siguiente, mira, atención, dice, recomendaciones post-extubación para el uso de alto flujo, ventilación no invasiva, B-level y CPAP no invasivo. Mira, él dice que los pacientes que son de bajo riesgo de reintubación, o sea, que no son añosos, que no tienen falla cardíaca, que no tienen winning dificultoso, pacientes de bajo riesgo de reintubación, ninguna de estas estrategias está recomendada para su winning. No está recomendado el alto flujo, ni el B-level, ni el CPAP. Esos pacientes probablemente deben ser extubados deben ser extubados a oxigenoterapia convencional. Pero aquí cambia. Si el paciente es de alto riesgo, él nos dice que se divide en 3 grupos el paciente de alto riesgo. Aquel que requiere asistencia ventilatoria, por lo tanto deberíamos extubarlos a ventilación no invasiva en forma de B-level. El paciente que requiere altos niveles de CPAP para evitar la hipoxemia post-extubación, y esos pacientes deberían ser extubados a ventilación no invasiva en modo CPAP. Y pacientes que tienen baja necesidad de CPAP para una corrección de la hipoxemia, que deberían ser extubados a alto flujo. Así es que esta publicación nos habla bastante claro de qué paciente deberíamos sacar a qué estrategia post-extubación, y una herramienta importante que nosotros estamos utilizando para definir a qué estrategia pudiésemos sacar a los pacientes es el uso de la capnografía y el monitoreo de la prueba de ventilación espontánea. La ecografía pulmonar nos puede decir si ese paciente pierde aireación y todavía requiere PIP, o si ese paciente no tiene problemas de aireación y probablemente requiera solamente alto flujo, o la clínica y el comportamiento del paciente en la prueba de ventilación espontánea nos puede decir si requiere soporte ventilatorio post-extubación. A modo de resumen, aquí tienen factores de riesgo y riesgo de mortalidad asociada con la ventilación no invasiva. Factores de riesgo: PAFI menor de 150, la severidad del paciente, el volumen corriente mayor de 9 ml, paciente mayor de 40 años con diagnóstico de falla cardíaca, distrés, inmunosupresión o score de Hackett mayor de 5 puntos son factores de riesgo. Y riesgo de mortalidad en ventilación no invasiva: la gravedad del paciente, el delay de la intubación, la falla de la ventilación no invasiva, el score de Hackett, y pacientes mayores de 64 60 años son pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad asociada a la ventilación no invasiva. A modo de resumen, aquí tienen muchos predictores de fracaso de la ventilación no invasiva. Un resumen: taquipnea, fuga, apaxia, sincronía, SAP, acidosis metabólica, PAFI menor de 146, hipoxemia severa, broncorrea, Glasgow, pH, shock, ALI, distrés, neumonía. Muchos. Hay muchos más criterios de
de fracaso. En resumen, para llevarnos para la casa, en pacientes crónicos respiratorios, la ventilación no invasiva es de primera línea, antes de la intubación, y ante el fracaso de la ventilación no invasiva, claramente la intubación y la ventilación protectora está indicada. En pacientes o una estrategia de extubación directamente de ventilación no invasiva debe ser considerada en algunos pacientes como por ejemplo crónicos respiratorios, pacientes hipoxémicos, como edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, falla cardíaca, incluso considerados antes que la traqueostomía, que era quizás la indicación antes, hace mucho tiempo atrás, de estos pacientes. Si usted necesita iniciar ventilación no invasiva en modo CPAP, le recomendamos que inicie por lo menos con 10 más o menos 2 centímetros de agua, con FiO2 al 100% y que vaya titulando la FiO2 para una saturometría entre 95 y 97, luego entre 92 y 95. Recuerde usted que los pacientes con edema pulmonar agudo de origen cardiogénico, con shock cardiogénico o con necesidad urgente de revascularización son pacientes que tienen contraindicada la ventilación no invasiva. Recuerde que antes de iniciar la ventilación no invasiva debe usted tener un diagnóstico preciso, con potencial de reversibilidad, evitar excluir pacientes que tengan alguna contraindicación, etcétera, etcétera. Que los pacientes con trastornos torácicos restrictivos o síndromes de hipoventilación nocturna son pacientes que los cuales uno debería ofrecer la ventilación no invasiva. Que la aplicación de la ventilación no invasiva en pacientes con enfermedades neuromusculares también es posible. Tengo mis dudas en pacientes agudos, como un Guillain-Barré, una miastenia gravis, que eventualmente si presentan trastorno de glutorio, mejor intubarlos. En pacientes crónicos neuromusculares, la ventilación invasiva, sin lugar a dudas, ha mejorado la mortalidad, la calidad de vida y la sobrevida de esos pacientes. Hay que hacerlo. Duchenne, distrofias espinales, etc. Como gold standard en cuidado intensivo, hace mucho tiempo que venimos utilizando la máscara facial total como la interfaz a utilizar, pero actualmente la tecnología ha mejorado mucho en las máscaras o interfaces oronasales, por lo tanto, actualmente mi opinión es que tanto la facial total como la oronasal son dos buenas interfaces que se pueden utilizar en cuidados intensivos. Probablemente la facial total sea mucho para domicilio. En domicilio se usa mucho la oronasal y la nasal. Que la humidificación activa en pediatría y en algunos pacientes crónicos, pediátricos y adultos es una indicación clara. En cuidados intensivos adultos, la humidificación activa, por el tiempo que utilizamos ventilación no invasiva, la verdad las cosas es que no es tan estricta la indicación. Ya van a tener clases de humidificación y broncolatación en ventilación no invasiva, ahí les va a quedar mucho más claro eso. Nosotros en adultos no lo usamos siempre, solamente cuando preveemos que la ventilación no invasiva va a ser de larga data, por sobre 72 horas de uso. En paciente domiciliario, tanto pediátrico como adulto, yo usaría humidificación activa bajo todo punto de vista. Y lo otro es que si quiere buscar algunas recomendaciones de cómo iniciar la ventilación no invasiva, siempre empezar ojalá con un EPAP o un CPAP de entre 10 más o menos 2 centímetros de agua, utilizar una presión de soporte entre 8 a 12, o sea, entre 10 más o menos 2 centímetros de agua de presión de soporte, y presiones inspiratorias entre 18 más o menos 2. Esos son como los valores que generalmente utilizamos, pero siempre viendo que el seteo del ventilador tiene que cumplir con algunos objetivos clínicos y fisiológicos que usted tiene que tener súper claro. ¿De acuerdo? Con respecto a las estrategias de oxigenación no invasivas, incluyo en esto el alto flujo y la ventilación no invasiva, está esta recomendación del consenso de la CEPAR, muy bueno, muy completo, que no quiero ahondar mucho en este trabajo, se los voy a dejar para que lo puedan ver, lo puedan estudiar. Hacerle referencia que está publicado de que la oxigenoterapia, el tratamiento inicial, el alto flujo, la ventilación no invasiva, la ventilación mecánica invasiva, el ECMO, son todas estrategias de abordaje de la insuficiencia respiratoria y son todas estrategias que también deben ir escalonadas cuando el paciente va hacia el weaning. No comparemos, por favor, no se traguen esto del alto flujo versus ventilación no invasiva, cuál es mejor, porque los objetivos son totalmente distintos. Uno es un sistema de oxigenoterapia y otro es el sistema de soporte ventilatorio, son cosas totalmente distintas. Así que ojo con eso, ¿ya? Les voy a dejar esta parte de la presentación, no me quiero alargar mucho en esto.
aquí salen muchas consideraciones que son importantes de tener en cuenta, más que nada en contextos del paciente COVID, el paciente en pandemia. Eso fue el objetivo. Mire, me voy a detener en esto. En caso de usar ventilación mecánica no invasiva en pacientes con ira de novo, pandémicos, se dice utilizar PIP altas y presiones de soporte bajas, con el objetivo de obtener un volumen corriente menor de 9 ml de kilo de peso ideal. O sea, claramente esta recomendación de la CEPAR está en sintonía con todo lo que hemos hablado de utilizar un PIP adecuado, que no sea ni mucho ni poco, sin repercusión hemodinámica, y que la presión de soporte, si es que va a utilizar el modo bilevel, que sea una presión de soporte para no tener volúmenes minutos por sobre 15 litros por minuto, y que no sean presiones de soporte para tener volúmenes corrientes por sobre los 9 ml por kilo de peso ideal, porque eso va a producir daño. ¿Ok? Así que le voy a dejar esta parte de la presentación, no me quiero seguir alargando en este contexto, porque la verdad las cosas es que ya la pandemia ha pasado un poquitito, y podemos eventualmente más adelante volver a tocar este tema. No quiero tocar el tema de inhaloterapia, porque van a tener clases de eso, y recuerde siempre en lo posible utilizar cada vez que tenga usted disponibilidad de equipo, probarlo, hacerse ventilación no invasiva con distintos ventiladores, con distintos modos. Aquí tenemos fotografías mías haciendo ventilación no invasiva con ventiladores pesados de doble rama, con capnografía, con calorimetría indirecta, con el V60, etcétera, etcétera. Es realmente importante aplicarse alto flujo a 60 litros por minuto, 80 litros por minuto, ventilación invasiva, en CPAP, bilevel, para eventualmente saber a qué se van a enfrentar nuestros pacientes y poder de mano directa, poder explicarles lo que van a sentir. Y no le estén contando cuentos, ¿ok? Eso por el momento, y voy a preparar la otra clase que es de interfaces. Y con eso daríamos por terminada esta sesión. ¿Alguna pregunta, alguna consulta mientras preparo la clase de interfaz? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos? No, no hay. Vamos, anímese a preguntar. No hay problema. Voy a conectar aquí para buscar la clase de interfaces. La clase de interfaces no es una clase larga, todo lo contrario, es bastante rapidita porque todos ustedes conocen las interfaces. ¿Ok? Así es que, tranquilos, voy a buscar la presentación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que me quieran hacer? ¿O están muy lateados? Vamos a ver aquí, dónde está la clase de interfaces. Interfaces. Ya, aquí estamos. Ahí estamos. Preguntas, consultas. Voy a compartir pantalla. Chicos, ¿quieren parar 5 minutos? Paremos 5 minutos para estirar las piernas, tomar agüita, ¿les parece? ¿Están ahí o no? ¿O se durmieron ya? ¿Ya se fueron? Ya, ok. Paremos 5 minutitos. Vamos a iniciar esta parte final para dar término al día de hoy hablando de interfaces. Voy a... Ahí está la presentación. Ahí estamos. Ok, vamos a hablar de interfaces en ventilación no invasiva. Bueno, siempre se ha dicho que la interfaz ideal no existe. Es muy difícil que una interfaz reúna todas y cada una de las características ahí descritas.
Sí existe la interfaz óptima para un determinado paciente o para una determinada condición, pero algunas características que deben tener esta interfaz es que debe estar libre de fugas o permitir la mínima fuga, ser estables, no traumáticas, ligeras, fáciles de lavar, que sean duraderas, larga duración, que no se deformen, aunque hay algunas interfaces actualmente que se deforman y que tienen muy buena adherencia a la cara, que tiene un material que no produzca alergia, baja resistencia al flujo, mínimo volumen muerto o espacio muerto, bajo costo, cada vez están más baratas, fáciles de fabricar. Hay hay algunos países en los cuales las interfaces se personalizan, se realizan según la estructura de la cara de cada paciente y disponible en varios tamaños. Eso es como la característica. Recuerde usted que la interfaz, independientemente usted la pueda desarmar en muchas partes, la interfaz tiene solo dos partes. Una parte que es la armazón, que puede o no incluir el codo. Actualmente las interfaces, los codos son removibles, por lo tanto, tenemos la duda si el codo forma parte o no de la interfaz. Yo creo que sí. Y la otra parte es el sistema de apoyo y sujeción. El sistema de apoyo es la silicona o el gel y la sujeción es el arnés. Esas son las dos partes de la interfaz. La interfaz ha mejorado mucho su tecnología, pero sigue estando al debe un poco en los arnés. Creo que los arnés siguen siendo malos. Después de un par de usos, un par de posturas, esos arnés terminan muy mal. El velcro es muy poco duradero. Se llena de pelos muchas veces con los pacientes y eso hace que el velcro después no termine no pegando. Y el sistema de seguridad ideal, el arnés, ¿no es cierto?, debe ser estable, debe ser fácil de instalar, de retirar, no traumático, liviano, suave, no traumático, disponible en todos los tamaños, idealmente desechables, aunque todos sabemos que en el servicio público nada es desechable, todo es reutilizable. Así es que, ojo con las interfaces. ¿Qué factores nos pueden permitir reducir el riesgo de daño cutáneo durante la ventilación no invasiva? Al igual que las enfermeras para evitar las lesiones por presión, las LPP, que ya no son UPP, son LPP, hacen cambio de posición en los pacientes, nosotros perfectamente podríamos hacer un cambio de interfaz para evitar estresar los puntos de apoyo de la interfaz. Podríamos utilizar en un momento la interfaz facial total, luego cambiarla por una oronasal, en la noche usar facial total, durante el día la oronasal, etcétera, etcétera. Por eso la rotación es la principal medida para evitar las úlceras por las lesiones por presión. Utilizar un ajuste adecuado del arnés. Muchas veces se ajusta demasiado el arnés para tratar de minimizar las fugas y eso lo único que contribuye es a ejercer más presión en los puntos de apoyo. Importante la higiene de la piel, de la cara del paciente y la higiene de la interfaz. Usar apoyos frontales. Yo no soy muy dado a utilizar estos duoderm o cosas por el estilo en pacientes adultos. Está demostrado que esos duoderm eventualmente pueden aumentar la fuga, y la fuga, la sincronía, la mala tolerancia y la mala adherencia y el fracaso de la ventilación invasiva. Entiendo que en pediatría se utiliza mucho estos duoderm, estos parches para evitar las úlceras por presión, y yo lo entiendo porque la piel de los niños es mucho más delicada que la piel de los adultos. Si el paciente tiene barba, ojalá afeitarlo. Si tiene mucha barba, nosotros terminamos afeitando a esos pacientes en estricto rigor. Y ¿cómo reducir la fuga durante la ventilación no invasiva? Obvio, lo más obvio es buscar el tamaño adecuado de la interfaz. La sonda nasogástrica siempre es un problema, siempre va a haber fuga, pero recuerde que si lo aplica con ventilación no invasiva y ventiladores de flujo continuo, esos ventiladores tienen una buena capacidad de compensar esa fuga. Utilizar interfaces que tengan doble membrana antifuga, o lo que se conoce también como sistema flat, doble membrana. Hay algunas que tienen sello de hidrogel, que es bastante buena, y muchas veces hemos utilizado para que no se produzca fuga en pacientes adentados, por ejemplo, usar apoyos mentonianos para mantener la boca cerrada. ¿Okay? Así que hay muchas estrategias que se pueden hacer para minimizar la fuga. Aquí tenemos algunos tipos de interfaz: la pieza bucal o la ventilación por pipeta,
que es muy utilizada en Europa en pacientes neuromusculares. En Chile hay muy poca experiencia con respecto al uso de pipeta bucal, porque el equipo para hacer ventilación no invasiva es un equipo especial, el modo es un modo especial, no es cualquier modo ventilatorio no invasivo, y la verdad las cosas que aquí en Chile los pacientes neuromusculares se manejan más bien con interfaces nasales. Aquí tenemos algunas fotografías, vean ustedes que claramente son pacientes neuromusculares, previamente traqueostomizados probablemente, y que hicieron el traslado a presión positiva con ventilación por pipeta. Stephen Hopkins, el más conocido de los pacientes que, producto de su enfermedad neuromuscular, usó ventilación invasiva por pipeta. Vuelvo a insistir, esta aplicación en Chile no es muy usual. Esta es una publicación de John Bach, que es un médico que tiene libros publicados de ventilación no invasiva en fallas neuromusculares o en patologías neuromusculares. Luego de las interfaces bucales pasamos a los pilot nasales en tamaño, que son estos. Estos son los pilot nasales que en América, en Norteamérica se utilizan mucho en terapia de sueño. En Chile se utilizan poco porque yo creo que falta un poco de adiestramiento en el uso del pilot. No todos los pacientes adaptan a utilizar estos pilot nasales para terapia de sueño. Generalmente muchos de ellos empiezan con máscaras oronasales y llegan hasta la nasal, pero de ahí en más no usan pilot nasales. Hay distintos pilot nasales de muy buena calidad que son interfaces que van insertas en las narinas. Estas interfaces no necesariamente requieren puertos de fuga o puertos exhalatorios porque tenemos la boca. Aquí es una fotografía bastante antigua, tenía más pelo, estaba más joven, en un práctico de nuestro diplomado en la Universidad de Concepción, ahí probando la ventilación no invasiva con pilot nasal y ventiladores de flujo continuo. Luego de las pilot nasales tenemos las máscaras nasales, que son muy utilizadas en terapia del suelo en Chile. No son interfaces que utilizamos en cuidados intensivos para pacientes con falla respiratoria o insuficiencia respiratoria. Sí se usa mucho en domicilio, hay de distintos tipos, de muy buena calidad, con apoyo a la cara con gel, otras con doble sistema antifuga, etcétera, etcétera. Estas son muy buenas interfaces, muy buenas. Hay de distinto tipo. Las ventajas y contraindicaciones de la interfaz nasal para ventilación no invasiva. La ventaja es que obviamente tiene menor interferencia para hablar y comer, permite toser, expectorar. Eso no quiere decir que las otras interfaces no lo permitan, pero sí lo permiten de una forma un poco más voluntaria, mucho menos dependiente del kinesiólogo eventualmente, ¿ok? Mínimo peligro en caso de vómito, mínima claustrofobia, y algunas contraindicaciones. Obviamente esta interfaz nasal no la puedo usar en pacientes que tienen respiración bucal, que son roncópatas, o en pacientes que tienen alguna alteración en su maxilar superior. No puedo utilizarla en pacientes con cirugía de paladar blando o pacientes con respiración oral o respiradores bucales. Luego de las interfaces nasales tenemos las interfaces faciales, o para nosotros en Chile llamadas oronasales. En Norteamérica se llaman faciales. Ya hay de distintos tipos, formas, tamaños, ha mejorado mucho. Incluso hay de estas interfaces para ventilación con ventilación de doble rama, las máscaras oronasales no ventiladas, que usted la reconoce porque tiene un codo azul, no tienen válvula antiasfixia, no tienen puertos exhalatorios. Entonces estas son interfaces que se conocen como interfaces no ventiladas para ventilación de doble rama, no invasiva. Aquí tenemos un ejemplo, una oronasal con codo azul, sin válvula antiasfixia, sin puerto exhalatorio, y que está haciendo ventilación no invasiva con un ventilador de doble rama de transporte, en modo bifásico o en modo CPAP, se puede utilizar sin ningún problema. Aquí tenemos oronasales con puertos exhalatorios en la interfaz. Ahí está el puerto exhalatorio en el puente nasal, que son muchos orificios pequeños para ser utilizados con ventiladores de monorrama. Existen algunas oronasales que son para fibrobroncoscopía. Vuelvo a insistir, ha mejorado mucho la tecnología de la interfaz, no así el arnés, que sigue siendo de mala calidad. Algunas ventajas y contraindicaciones de la interfaz oronasal. A ver, ventajas sobre la nasal es que obviamente permite menor fuga, se puede utilizar presiones más altas de asistencia ventilatoria, se utiliza mucho en terapia de sueño, no requiere que el paciente se aprenda a respirar por la nariz y cerrando la boca. Y algunas contraindicaciones,
probablemente algunos pacientes que tengan la incapacidad de poder sacarse la máscara porque tienen algunas discapacidades extremidades inferiores, puede producir un poco de claustrofobia en algunos pacientes, algo que no es tan así, pero está descrito en la literatura. Quizás el gold standard de aplicación de ventilación no invasiva de interfaces en cuidado intensivo, tanto adulto como pediátrico, en intensivo yo creo que es la interfaz facial total o total face o full face, independientemente de la marca, Performax, ProLife, etcétera, que son estas interfaces que, sin lugar a dudas, vinieron a marcar un antes y un después en las interfaces. Existen este tipo de interfaces para ser aplicada con codo azul y ventiladores de doble rama, como también existen interfaces faciales totales para ser aplicadas con monorama, incluso con codos para fibrobroncoscopía. El casco o helmet, lamentablemente en Chile no es una interfaz masivamente utilizada. En la pandemia hay muy buenos reportes de éxito de ventilación no invasiva con helmet, pero los helmets que nos llegaron a nosotros por pandemia del MinSal son muy malos. Y la verdad las cosas es que no fue solución en esta pandemia para Chile, por lo menos la aplicación del helmet. Y como no sabíamos utilizarlo, probablemente tampoco nos atrevimos a innovar. Probablemente si ya no estuviésemos en pandemia, quizás estaríamos utilizando para hacer la mano a cómo se utilizan. Algunas ventajas y contraindicaciones del helmet para ventilación no invasiva por sobre las máscaras oronasales, obviamente menos resistencia al flujo, mejor confort, las toleran mejor los pacientes porque pueden hablar, pueden incluso hasta tomar líquidos a través del helmet, permite toser. El problema está en que son difíciles de colocar, se involucran mucho tiempo, son algo incómodas, puede producir claustrofobia, si el paciente tiene un paciente que no se moviliza, tiene mucha habilidad muscular, probablemente la interfaz no sea la adecuada, porque obviamente no permite su remoción rápida. Así es que si quiere aprender más de la aplicación del helmet en ventilación invasiva, tenemos esta guía de la Sociedad Chilena de Kinesiología Intensiva, de la SOCHIMI, una guía que sí es una buena guía para aprender el uso del helmet. Vuelvo a insistir, en Chile no fue la solución a la ventilación invasiva en la pandemia. Solo a modo de resumen, como para ir terminando, esta presentación es corta. Aquí tenemos algunas diapositivas que les muestran a ustedes, por ejemplo, la interfaz oronasal, cómo se describe, las indicaciones, ventajas e inconvenientes de la interfaz facial total, ¿ok? Del helmet, para que ustedes las revisen, no es algo tan difícil de aprender y de entender. Lo que no queremos ver más es esta forma de aplicación de ventilación no invasiva. Ya no están los tiempos para hacer ventilación no invasiva con máscaras de bambú, con arnés de tela. No queremos volver a ver estas lesiones por presión producto de la excesiva presión de las interfaces para tratar de minimizar las fugas, porque esto se lo estamos regalando gratuitamente a un paciente. No queremos ver exceso de humificación, también van a haber humificación en ventilación no invasiva más adelante en este curso. No queremos ver aplicaciones como esta de interfaces que están al revés y que le dan al paciente flujo directo a la cara y por lo tanto conjuntivitis. Esta es una muy mala práctica clínica, esto es un error terapéutico grave, este es un incidente crítico grave. Estas son fotos reales, estas no son fotos preparadas para la presentación. No queremos ver más, como lo hicimos en nuestros inicios, en nuestro hospital, aplicación de ventilación no invasiva con máscara de bambú, sin arnés, sin tener el concepto de que el puerto exhalatorio, miren, el puerto exhalatorio está súper lejos de la interfaz, está ya casi a 15 centímetros de la interfaz, tremendo espacio muerto instrumental. Esta paciente lamentablemente falleció, era una paciente con un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, con falla cardíaca, y que falleció porque nosotros no hicimos bien la ventilación no invasiva. Mucho espacio muerto instrumental, el puerto exhalatorio estaba muy lejos del paciente, y peor aún, utilizamos modo bilevel, y con eso disminuimos el retorno venoso, con eso disminuimos el gasto cardíaco, la paciente hizo un infarto, se murió, y hay que hacerse cargo de esto, porque en estricto rigor lo que deberíamos haber hecho era ventilación invasiva en modo CPAP. Ahora, eso lo aprendimos mucho después. Mucho después la evidencia nos dijo que era CPAP el modo para utilizar en estos pacientes con edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. La sonda nasogástrica siempre va a ser un problema para la fuga.
hay que tratar de minimizarlo lo que más se pueda. Fíjense aquí el edema palpebral que le regalamos a este paciente aquí por mala supervisión nocturna de la ventilación no invasiva. Esta interfaz tuvo toda la noche puesta sobre el ojo de este paciente y cuando llegamos en la mañana lo reposicionamos y apareció este edema palpebral que se lo ganó gratuitamente por mala supervisión, mala técnica, una mala práctica clínica. Vean aquí una paciente obesa mórbida, cuello corto, con claros signos de cianosis periférica, labios moraditos, probablemente respiradora bucal, con una interfaz nasal, respiradora bucal, obesa mórbida. Miren el sistema de arnés que tenemos, que es la mascarilla puesta al revés para sujetar la máscara, sin apoyo frontal, todo mal. Esta paciente, gracias a Dios, anduvo bien, y anduvo bien no porque hicimos bien la ventilación no invasiva en aquellos años, estas son fotografías del 2002, 2002 más o menos, anduvo bien no porque hicimos bien la ventilación no invasiva, sino porque esta paciente no tenía indicación de ventilación no invasiva. Esta paciente tenía un pH por sobre 7.35, en donde la ventilación no invasiva no tenía ningún sentido, porque distinto habría sido esta aplicación si el paciente tenía un pH menor de 7.2. Claramente habíamos fracasado porque la interfaz no es la adecuada fundamentalmente. Esta no es fotografía aquí en Chile, esta me la mandó un amigo brasileño. No queremos claramente que esto ocurra en nuestras unidades. Si no tiene arnés, no es la solución pegarlo con tela. Si no tiene interfaz, la solución no es utilizar la interfaz para fibrobroncoscopía, creyendo que ese puerto es un puerto exhalatorio. Este paciente claramente tiene más condición de fracaso que de éxito. Art Attack siempre hemos hecho cuando se nos pierden los arnés los clips de los arnés de las máscaras. Antiguamente, cuando teníamos escasos recursos, le hacíamos estos ganchos con alambre. Gracias a Dios ya no tenemos problemas de insumo. Estamos avanzando y haciendo cada vez más experiencia en ventilación no invasiva y fibrobroncoscopía e incluso endoscopías. Estamos utilizando los codos para fibrobroncoscopía como corresponden, para hacer fibrobroncoscopía por boca, evitando que estos pacientes se intuben. Eso está ampliamente descrito en la literatura, la asistencia ventilatoria no invasiva para endoscopía y fibrobroncoscopía. Experiencias nacionales y publicaciones las hay, el doctor Esquina, el grupo de la alemana, tiene publicaciones de fibrobroncoscopía con interfaz facial total, con el único problema de que la fuga durante el procedimiento es importante. Fíjense aquí, la fuga durante la fibrobroncoscopía llegó a 88 litros por minuto, eso es mucho, y eso es porque no están utilizando o no utilizaban o experimentaron con este puerto de fuga que era el lugar donde está la válvula antiasfixia, rompieron el puerto de antiasfixia y por ahí metieron el fibrobroncoscopio. Probablemente ellos no tenían ese codo verde para hacer la fibrobroncoscopía. Así que son nuevas técnicas, nuevas aplicaciones, nuevas formas de asistencia ventilatoria en situaciones especiales, a las cuales podríamos agregar a la fibrobroncoscopía, la endoscopía, el ejercicio, la marcha, la deambulación, la movilidad, todas estrategias, ¿no es cierto?, que pueden ser asistidas con soporte ventilatorio no invasivo. Eso con respecto a las interfaces, muchachos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Fíjense que esa presentación de interfaz es bastante corta, no tiene mayor extensión. Yo la voy a enviar, creo que les debo la clase anterior, también no se la he mandado a Claudio, así que ahora en un rato más voy a descansar un ratito porque ha sido un día maratónico, estuve todo el día en clase, en otro curso, así que me voy a tomar un ratito y voy a mandarle las clases a Claudio. Eso, consultas, preguntas, algo que quieran aportar, alguna experiencia que quieran contarme. Estoy totalmente dispuesto y atento a sus consultas. ¿No hay consultas? Tenemos 17 asistentes, 17 valientes que se quedaron hasta el final. Tuvimos casi cerca de 2 horas, chicos. Bueno. Aquí, ¿quién me dice algo? Alonso me dice,
Buena clase, profe. Concuerdo con los valores. No, concuerdo con los velcros. La mayoría pierde su función con el tiempo, sí. Muy malos los velcros. Por suerte, actualmente las empresas están vendiendo estos insumos por separado, porque antes si tú querías tener un velcro nuevo, tenías que comprar la interfaz completa. Actualmente lo están vendiendo por parte, y eso es muy bueno. Es más, si te das cuenta, la interfaz facial total, en donde tú puedes remover el codo, la interfaz ahora viene con los distintos codos. Viene con un codo transparente, con puerto exhalatorio, y con válvula antiasfixia, viene un codo azul y viene un codo verde para la fibrobroncoscopía. Y eso es muy bueno porque eso nos da la versatilidad de la interfaz para poder utilizarse con distintos ventiladores, ya sea de flujo continuo, flujo variable, para hacer procedimientos, etcétera, etcétera. Así que eso es muy bueno. Y los arnés, vuelvo a insistir, usted lo puede adquirir por separado, ya puede pedir arnés. Nosotros, en la medida posible, siempre hay un periodo en el cual votamos y eliminamos arnés que ya están demasiado utilizados y los reemplazamos por arnés nuevos. Así que en eso creo que falta avanzar un poquitito. Aunque hay algunas empresas, algunas máscaras que tienen un arnés que es como un armazón aquí en la frente y en la cabeza, que también es bastante bueno, bastante bueno. Eso. Yo creo que el mejor arnés en todo caso, Alonso, es este. El mejor arnés es un gorrito, como lo hacen en pediatría. Un gorrito con velcro hacia la máscara. Yo creo que este pudiese ser el mejor arnés. Y si tú te das cuenta, si tú presentas el arnés y lo miras, tiene la forma de un gorro, con la diferencia que tiene un triángulo para el apoyo de la parte acá de la cabeza, que no sé por qué lo sacaron en estricto rigor. Quizás porque los pacientes transpiran mucho, se ponen de mal olor, etcétera, etcétera. Ingrid me dice, diferencia en fuga de la Total Face a diferencia de la Performance. Es la misma máscara. La Total Face o la máscara total facial, una de las máscaras tiene por marca Performance. La otra es la ProLife, pero son todas máscaras faciales totales, ¿ok? Máscaras Total Face. La marca puede ser Juanita, María, Andrés, da lo mismo, pero son todas máscaras faciales. Y la fuga que presentan es mínima. Una máscara de un adecuado tamaño para un paciente, la fuga que presentan esas máscaras es muy poca. No debería superarlos. Va alrededor de entre los 10 y los 30 litros por minuto de fuga tolerable. Los ventiladores no invasivos siguen funcionando igual con ese nivel de fuga, pero si la fuga supera con cualquier interfaz, a ver, voy a ver si encuentro una fotografía aquí, que justamente la encontré ayer, buscando justamente porque yo sé que siempre me preguntan con respecto a eso. Voy a ver si puedo encontrar aquí en mi escritorio. Dame 2 segundos. En el escritorio tengo una diapositiva que le robé a alguien por ahí. Yo soy mucho de robar diapositivas. Aquí creo que está. Ya, esa diapositiva. Voy a mostrarla, voy a compartir. Esa. Me pareció interesante. Fíjate que valores de referencia de fugas en la vía aérea con ventilación no invasiva. De 0 a 6 litros por minuto, el arnés está muy apretado. Seguro te vaya a ganar una úlcera por presión. Entre 7 y 25 litros por minuto es lo correcto. Menos de 30 litros por minuto es lo correcto. Entre 30 y 60 litros por minuto hay que ajustar el arnés. Y si es mayor de 60 litros por minuto hay que tener precaución porque probablemente son fugas demasiado elevadas que pueden hacer que se produzcan asincronías. Así que ahí tiene los niveles de fuga. ¿Ok? Y sáquenle un pantallazo, le voy a dar 2 segundos para que le saque un pantallazo me voy a salir yo de la imagen para que le saque un pantallazo, y porque no está incluida en la presentación, sáquenle un pantallazo para que tenga ahí los valores de fuga de referencia. 1, 2, 3, pantallazo con el celular o con el computador. Y voy a también a mostrarles esta otra, también que me pareció bastante interesante, que la rescaté ayer. Por ahí voy a compartir pantalla, que son algunos tipos de codos para ventilación no invasiva. Tenemos estos codos transparentes, con o sin puerto de fuga,
pero con válvula antiasfixia, que son para ser utilizados, tal como dice aquí, con ventiladores de flujo continuo, Vision, V60. También existen estos color naranja, que tienen distintos números. Si usted se da cuenta, fuga, ahí dice puerto de fuga 1, puerto de fuga 2, que son también codos que se pueden utilizar con ese tipo de ventiladores de flujo continuo, Vision, V60, Carina, Stellar, Astral, etc. Este codo verde para fibrobroncoscopías y este codo azul que no tiene puertos exhalatorios y que no tiene válvula antiasfixia son para ser utilizados con ventiladores pesados de doble rama. Ahí están algunos de los tipos de codos que pueden encontrar en ventilación invasiva. Lo bueno es que las interfaces que ahora nosotros compramos vienen con uno de estos codos, o con el transparente o con el rojito, no sé qué color, naranjo, y con el codo azul y con el codo verde. Entonces usted lo puede utilizar en distintas situaciones, y cuando usted compra el sistema de nebulización NIVO, el NIVO viene con un codo transparente para colocar el sistema de nebulización o un codo azul para instalar la nebulización. Entonces, cada vez las máscaras son más versátiles. Las empresas han entendido que es importante ser o tener una interfaz más que ideal u óptima, tener una interfaz versátil que nos permita ser utilizada en distintas condiciones o contextos clínicos. Eso. Consultas, preguntas, péguele un pantallazo también a eso, porque voy a volver a ponerla ahí para que le peguen un pantallazo, porque, vuelvo a insistir, no la incluí en la presentación. Entonces puede ser que por ahí alguien esté reclamando. La voy a poner ahí, la volví a compartir. Me voy a salir de la imagen yo para no salir en la presentación, en la pantallazo, y sáquenle un pantallazo. Ahí tiene los distintos codos para que los vaya reconociendo. Fíjense, mire, este codo naranjo tiene unas ranuras laterales. Esos son los puertos de fuga. En el codo, en la interfaz. Este transparente también tiene esas mismas ranuras laterales. Esos son los puertos exhalatorios o los puertos de fuga en el codo, y el codo forma parte de la interfaz. Así que, ojo con eso. El codo verde no tiene puertos de fuga, solamente tiene esa membrana para evitar. Por lo tanto, aquí hay que colocar un puerto de fuga. Si usted va a hacer fibrobroncoscopía, hay que colocar un puerto exhalatorio en el circuito. Y acá igual, este codo azul no tiene puerto de fuga, no tiene válvula antiasfixia, y si quiere utilizar este codo azul con ventiladores como el V60 o el Vision, debe usted agregar un puerto exhalatorio en el circuito. Por lo tanto, hay mucha diversidad de uso de codos, de circuitos, de configuraciones actualmente en ventilación no invasiva. Eso, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacerme? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿Se entendió, Ingrid, la respuesta, o me alargué mucho y no te contesté? No, sí, se entiende. Tenía claro eso. Es que, ¿por qué pregunto? Porque tuve un paciente que era un gran quemado. Ya, yo tenía el ventilador con la full face que tiene clip. Ya lo tenía instalado con eso, pero de la UCI me bajaron uno, porque trabajo en urgencias. Me bajaron uno que era con la humidificación activa, pero era la Total Face Terrial, la que tiene un velcro. Ya, y le puse esa, pero esa viene con un puerto exhalatorio en el codo, con el tema de la válvula antiasfixia. Y le puse esa, pero me daba una fuga que era como de 60 a 80. Era mucha. Y sí lo tenía con presiones altas para compensar, pero el paciente estaba muy mal. Así que le cambié la máscara por una Total Face, la que tiene clip, y con esa, claro, me daba una fuga de 30, más o menos, y el paciente se sentía bien acoplado. Me tenía buena mecánica, confortable. El tema es que después ya me llevé al paciente con la humidificación activa a la UCI, y les comenté, pero ya me dijeron que esa Total Face con velcro tenía una fuga de 70%, como del 70 al 80, y ellos le aumentaban como mucho más la presión inspiratoria para eso, como el IPAP, y me quedó la duda. Ya, no, a ver, creo que por ahí te están vendiendo la pomada. Sí, lo encontré igual, por eso por eso la pregunta. Sí, a ver,
creo que a ver, déjame ver si tengo la presentación todavía aquí está. ¿Tengo todavía? No, la saqué. La voy a volver a colocar. ¿Ok? Para mostrarte la interfaz de la cual estamos hablando. ¿Ok? Para que entremos en contexto. Déjame buscar la presentación de nuevo. La voy a poner aquí para hacer referencia a la interfaz que me estás hablando. Ya, dame 2 segundos. Ya. De la interfaz que tú me dices que es de velcro, es esta. Me imagino yo. Voy a compartir pantalla. Disculpen toda esta demora, pero amerita. Esa es la máscara que tú me dices que es con velcro. La facial total, ¿no es cierto? Esa es la original, the real. La primera. Real, claro. La Esa me primera, bajaron con el ventilador con la primera interfaz facial total que salió al mercado en Chile. Ya, mira, ¿cuál es el problema de esta interfaz? Tiene dos puertos exhalatorios laterales, aquí al lado de, así lo estoy apuntando, lo voy a apuntar con el puntero, a ver si me funciona el puntero, ahí. Mira, ahí tiene el puerto de fuga, uno al lado izquierdo y otro al lado derecho, que son puertos de fuga, del tamaño necesario para remover el CO2 que eventualmente puede retener la máscara, que es mucho más grande que la máscara esa. ¿Ok? Si yo comparo el tamaño de esta máscara facial total, que tiene clip, es mucho menor que el tamaño, que el volumen del tamaño de la interfaz con velcro facial total de Real, como dices tú, ¿ok? O sea, vuelvo a insistir, si yo comparo el tamaño de esta máscara versus esta otra máscara, claramente esta otra tiene mucho más volumen de espacio muerto. Por eso los puertos exhalatorios laterales son más grandes que los puertos exhalatorios que tiene la interfaz con clip, que son unas ranuras laterales. Ahora, te voy a preguntar, cuando utilizaste esta interfaz facial total, aparte de los puertos exhalatorios de la máscara, ¿tenías puertos en el circuito? ¿Puertos exhalatorios en el circuito? Le puse uno porque no me daba la conexión, pero lo tapé. Ya, ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque cuando usted cambia de interfaz, en estricto rigor, colega, lo que debería hacer usted es de nuevo hacer el test de fuga del ventilador. Más que tapar los puertos del circuito, yo te habría recomendado tapar los puertos por dentro de la máscara y dejar el del circuito. Y con eso habría minimizado la fuga. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy? La humidificación activa también te puede aumentar el espacio muerto, aunque es mucho menor que con un filtro, pero también se produce despresurización del sistema con humidificación activa. Entonces, eso no es que esta máscara tenga un 70% de fuga, porque si fuese por eso, estas máscaras habían tenido súper mal resultado en la ventilación no invasiva en pacientes crónicos respiratorios. Eso no es así. Y si tiene ese porcentaje de fuga, probablemente la membrana está dañada o está sin la válvula antiasfixia. Esta válvula antiasfixia que tiene esta máscara es súper fácil de retirar y romper. De hecho, una gran debilidad de esta máscara es el codo. Muchos pacientes cuando se la quieren retirar toman el codo y la rompen. Y una vez roto, no queda inutilizable la máscara. Así que, ojo, si tú querías o tú tenías mucha fuga, la recomendación no era seguir con los puertos de fuga de la máscara, sino que usar el circuito con puerto exhalatorio y tapar por dentro con una tela los puertos exhalatorios de la máscara. Ahí habrías minimizado la fuga. Ahora, con eso agregas un poco de espacio muerto, sí, pero lo habrías podido compensar con un poco más de presión de soporte. ¿Ok? Pero, vuelvo a insistir, algo más tiene que haber pasado para tener ese nivel de fuga. Generalmente pasa cuando tenemos puertos exhalatorios extras, los de las máscaras más los del circuito. Entonces usted tiene que elegir
O se queda con los puertos de la máscara o se queda con los puertos del circuito. Y si te quedas con el puerto del circuito, usted debería hacer el test de fuga del ventilador, que es iniciar el test, y lo que hace el ventilador es presurizar a distintos niveles de presión, midiendo la fuga intencional, que esa va a ser la fuga que va a compensar el ventilador. Los ventiladores no invasivos compensan la fuga intencional, ¿ok? Así que hay que tener cuidado ahí. ¿Estamos? Ya, gracias. Espero haber respondido y no haberte vendido la ¿No? fumada. No, claro. Te lo digo porque nos ha pasado a nosotros y sobre todo yo siempre he dicho lo mismo. Hay que hacer los test de fuga de los circuitos, el test de fuga del puerto exhalatorio, con máscara, sin máscara, tal como lo dice el proveedor del equipo, porque muchos de estos equipos muchas veces los usamos con pacientes traqueostomizados. Con mayor razón ahí hay que hacer los test de fuga. Por más que el equipo sea un equipo que compense fugas, hay que hacer esos test. Después nos quejamos de que hay alertas sanitarias porque los equipos se paran de la nada o se apagan de la nada, probablemente por el mal uso del equipo y el seteo inicial y los parámetros, más que los parámetros, el no hacer los test que el fabricante te dice que tiene que hacer cada vez que usted va a utilizar ventilación invasiva. ¿Cachai? Y lo otro es, que lo vimos en la clase anterior, las máscaras tienen un número, más que una talla. Fíjate tú en las máscaras que tienen clip, las Performax, las ProLife, las faciales totales, el codo de las máscaras trae un número, ¿cachai? Que trae un número, 1, 2, 3 o 4. Y ese tienes que seleccionarlo en el ventilador. No es llegar y colocar la máscara y hacer ventilación invasiva con cualquier configuración. Yo estoy seguro que más del 50% de la ventilación invasiva en Chile no tiene consideración en eso. Colocan la máscara porque también el número en la máscara con el tiempo se borra y no saben si es número 1 el puerto de fuga o 2 o 3 o 4. Así que tener un poco de cuidado ahí y hacer la ventilación un poco más cuidadosa para no tener problemas de apagarse el equipo, de echarse a perder, de mantención, y etcétera, etcétera. Javier, ¿Sí? quería Claro. hacer un comentario al respecto. Lo otro que hay que tener igual en consideración es que algunos equipos te preguntan qué tipo de máscara usan y si es de la misma marca, como que incorpora o considera la fuga, por lo tanto te dice fuga cero, pero omitiendo la fuga intencionada que es el portal exhalatorio. Entonces Claro. hay equipos que marcas y modelos y que tú le pones, estoy usando tal máscara de la misma marca y te informa fuga cero, lo que te está diciendo es que la máscara está bien ajustada y que la fuga que hay, que uno siente, es la que debe haber. Entonces Claro. también no todos censan la fuga absoluta. Sí. De hecho, lo que hizo la colega ahí en ese momento fue hasta cierto punto bueno, porque te diste cuenta que con la interfaz con velcro tenías mal adaptado a tu paciente, le cambiaste la interfaz y el paciente lo pudiste acoplar mejor. Esa es la mejor indicación que pudieses haber hecho, o la mejor estrategia que pudiste haber hecho. Te felicito por eso. Y probablemente caemos en este concepto de que el equipo que estaba utilizando, ¿qué equipo estaba utilizando, colega? ¿Qué equipo estaba utilizando tú? Un Philip. Un B60. Sí. ¿Sí? Un B60. Bueno, en el B60 la máscara facial total con velcro, los puertos exhalatorios de la máscara no están descritos en la configuración, ¿cachai? Entonces, esos equipos aceptan máscaras como la Performax, como las máscaras con clip que dices tú, en donde hay que configurar, y quiero que seas sincera en eso, ¿configuraste el puerto de fuga cuando programaste el ventilador? No. Ya. ¿Te das cuenta? Aprendiste algo en esta clase, que tienes que fijarte en eso. Anda al comando de menú, anda al puerto de fuga y selecciona el puerto de fuga que vas a utilizar. Si es un puerto desechable, si es un puerto en el codo, número 1, número 2, número 3, un whisper, swivel, etcétera, etcétera. Esas cosas hay que hacerlas. Si no, te encuentras con estas lecturas de monitoreo que son erróneas, ¿cachai? Y que el ventilador, yo tengo un amigo en Argentina, el profesor Horacio Bona, que dice que los ventiladores no invasivos y los ventiladores mecánicos invasivos, en realidad la ventilación mecánica nos muestra los datos que nosotros queremos ver, no lo que necesariamente tiene el paciente. Así que hay que tener un poco de cuidado en eso. No creerle tampoco todo a la ventilación no invasiva o a la ventilación mecánica, porque en ventilación no invasiva muchos de los volúmenes
son estimados, no son reales en estricto rigor, son estimados a la salida del equipo. Algunos se tirarán por ahí, como no tenemos sensores de flujo en las máscaras o en los codos, no hay sensores de flujo, la ventilación y el monitoreo se hace bastante poco real. Una particularidad del Trilogy, por ejemplo, porque siempre estamos lidiando con las fugas altas, es que informa las fugas bajas. Mira. Que es particularmente útil cuando se ocupa ya no es tan no invasivo, pero se ocupa a través de traqueostomía, ¿cierto? Uno tiene un portal exhalatorio, a veces el paciente se pone de lado, se tapa el portal, informa fuga baja, lo cual podríamos interpretarlo como una posible causa de retención de CO2. Claro. Entonces, hay que igual... O de atrapamiento aéreo, también puede ser. Exacto, exacto. Perfecto, muy bien. Consultas, preguntas, colegas. Creo que estamos ok, estamos ready. Muchas gracias por tu pregunta, Ingrid. Ya. ¿Cómo estamos, profe? ¿Estamos bien? Damos por finalizado la jornada de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por mantenerse conectados a los... ¿Cuánto vemos? 16. Gracias, Camilo. Espero que estén bien. Buen fin de semana. Descansen. De nada, Ernesto. Gracias, Diego. Gracias, Lucien Flores. Ya, nos estamos viendo no sé cuándo. No sé cuándo nos volvemos a ver nosotros. Voy a buscar. Por ahí me van a informar. Claudio siempre me avisa cuando tenemos clase. Voy a buscar, a ver, aprovechar. Aquí, según mi